Segunda ley de Newton. Y a la hora de química entren, porque el laboratorio que voy a poner en la hora de química es el que me tiene que entregar la próxima semana. Es la última sumativa de química de laboratorio, de taller. La segunda ley de Newton establece que la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Eso es lo que establece la segunda ley de Newton. La sumatoria de toda la fuerza neta es igual a la masa por la aceleración. Eso no varía. Bien. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice, todo lo voy a copiar porque esto no está en el libro. El ejemplo dice, un automóvil cuya masa es 1000 kilogramos, se mueve inicialmente con velocidad de 54 kilómetros entre horas. Y se detiene después. A ver, ¿qué materiales se usan para hacer el iglú? ¿Quién sabe? 10 segundos de avanzar o sea que por una vía no existen árboles maderables, no hay vegetación determinada. Agua en estado sólido. Tenemos agua en estado La sólido, fuerza neta que actúa sobre él. Muy bien. Ahí está. Entonces, ese es el primer ejemplo de la segunda ley de Newton. ¿Cómo resuelvo esto? Primero que todo, estoy hablando de varias unidades diferentes. Esto dice 50 kilómetros por hora y esto dice 10 segundos. Por lo tanto, tengo que transformar los 50 kilómetros por hora a metros por segundo. 54 kilómetros por hora. Entre horas. Voy a hacer la conversión, perdón. Un km tiene 1000 metros. O sea, tener un hornillo dentro de la casa constantemente encendido y una hora a punta de leña para que le brinde calor 3600 segundos. internamente a la casa porque afuera hay tanto frío, ¿verdad? Que uno para salir afuera tiene que estar abrigado. Bien. Otra clase de piel, guantes de piel, ¿verdad? Entonces, esto elimina esto y esto elimina esto. Hago esa multiplicación. Primero multiplico 54 por 1000 y luego lo divido entre 3600. Eso le debe dar 15 metros por segundo. Esa es la velocidad en metros por segundo. Siempre debe hacer eso. Si me hubieran dado el tiempo en horas, no lo tengo que transformar. Pero como no me dieron el tiempo en horas, sino que me lo están dando en segundos, tengo que pasar la velocidad a metros por segundo. Siempre tenga en cuenta eso. Bien. Ahora ya yo tengo la velocidad. Yo quiero saber cuál es la fuerza neta que actúa sobre él. La fuerza neta es masa por aceleración. Ya yo tengo la masa. Lo que no tengo es la aceleración. ¿Cómo calculo la aceleración? Aplico cinemática. La fórmula que decía velocidad inicial es igual. Velocidad, perdón. Es igual a la velocidad inicial
más aceleración por tiempo. Yo leo el problema. Un automóvil cuya masa se mueve inicialmente con una velocidad de 50 kilómetros por hora y se detiene después de 10 segundos de avanzar en línea recta. A él decirme que se detiene, su velocidad final, esta que está aquí, es 0. Por lo tanto, me queda 0 igual a la velocidad inicial, que ya la tengo, que son 15 metros por segundo, más la aceleración, que es mi incógnita, y el tiempo, que son 10 segundos. Tengo que despejar. Aceleración va a ser igual a menos 15 metros por segundo. Estaba multiplicando, estaba sumando, pasó restando, perdón. Dividido entre los 10 segundos que estaban multiplicando, pasaron dividiendo. Se eliminan los segundos. Bien. Perdón, se multiplican los segundos, no se eliminan porque los segundos están abajo. Me da que la aceleración es igual a 1, menos 1,5 metros entre segundos al cuadrado. Ahora que tengo la aceleración, utilizo la fórmula de la segunda ley de Newton. Fuerza neta es igual a la masa, que son 1000 kilogramos, multiplicado por la aceleración que acabamos de calcular, 1,5 metros segundos cuadrados. Y lo usa para... Esa multiplicación me dará la fuerza neta, que debe ser igual sé que la aceleración era negativa, pero cuando era negativa, igual a menos 1500 newton. ¿Puede darme negativa la fuerza neta? Claro que sí. De aquí en adelante todo le puede dar negativo o positivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dirección y de magnitudes. Al ser direcciones y magnitudes me puede dar positivas o negativas. Bien. Ese es el primer ejemplo de la segunda ley de Newton. Bien. Ese es un ejemplo sencillo. Ok, sencillo. Vamos a ir avanzando poco a poco. Bien. Cópienlo, que eso no tiene libro. Recuerde que ya usted se terminó el libro. Tiene que copiar todo lo que yo vaya a copiar. Eso es lo único que le va a quedar para estudiar. Bien. Me avisan cuando terminan. Voy a borrar para copiar lo que sigue. La próxima semana tienen que mandarme dibujado, no en foto, no en afiche, no en lámina. Vamos a hacer un dibujo. Vamos a dibujar, dividir la página en dos secciones, una vertical, una va a decir casa urbana y bien. Otra va a decir casa rural. Voy a pasar al otro. Otra fuerza que actúa en la segunda ley de Newton es el peso. Bien, esa es otra fuerza que actúa. El peso del cuerpo. Todos los objetos en la Tierra tienen un peso. Bien, una cosa es la masa y otra cosa es el peso. Son cosas totalmente diferentes. El peso es lo que usted, cuando va al médico, lo ponen ahí, pesa 70 kilogramos, 10, 20 kilos.
Eso es lo que conocemos como peso, pero en verdad eso es la masa. Bien. El peso se da en newtons, igual que la fuerza, se da en newtons. Entonces, la fórmula para encontrar el peso es W igual a masa por gravedad. Siempre la misma fórmula para encontrar peso. Vamos al primer ejemplo del peso. Ejemplo número 1. Dice encontrar el peso de un bloque de 72 kilogramos y B, la masa de una persona cuyo peso es de 150 newtons. Estamos hablando de masa y el otro es peso. Vamos a ver cómo calculamos eso. Estos son problemas sencillos. El primero que es encontrar el peso del bloque es fácil. Aplico directamente la fórmula W es igual a la masa, que son 72 kilogramos, multiplicado por la gravedad de la Tierra, que es 9,8 metros entre segundos al cuadrado. Eso me dará el peso a una multiplicación sencilla. Eso me va a dar 705,6 newton. Así calculo peso. Fácil y sencillo. Masa por gravedad. La masa se da en kilogramos y el peso se da en newtons. La B es diferente. En la B me están pidiendo ahora la masa. Ya me dieron el peso. Entonces, yo aplico la misma fórmula. W igual a masa por gravedad. W vale 150 newtons, porque estamos hablando del peso, igual a la masa, que no la conozco, por la gravedad, que sí la sé, que es 9,8 metros entre segundos cuadrados. Me va a quedar entonces que la masa M es igual a 150 newtons dividido entre 9,8 metros entre segundos al cuadrado. Y eso me va a dar la masa, que por lo tanto va a ser 15,3 kilogramos. Bien, eso es el peso. Peso y masa, masa y peso se calculan así. Copie la fórmula de la masa, que no se la voy a volver a dar. Para calcular masa cuando tiene peso es peso entre gravedad. Eso para encontrar la masa. Vamos a ponerle otro ejemplo. Bien, voy a subir acá. El ejemplo 2 dice lo siguiente. El peso de una persona en la Tierra, perdón, son 600 newtons. Determinar. Aquí, punto mayúscula. Determinar A, la masa de la persona. La B, el peso de la persona en la luna, donde la gravedad es de, donde la aceleración, perdón, donde la aceleración de la gravedad es 1,6 metros entre segundos al cuadrado.
O sea, vamos a calcular. La A es sencilla. Ya me dieron la masa, el peso de la persona, solo debo calcular la masa. La fórmula de masa es M igual a W entre G, que es la gravedad. La masa es igual a 600 newton dividido entre 9,8 metros entre segundos al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Mete eso en la calculadora. 600 entre 9,8. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto da eso? Mete eso en la calculadora. Dígame cuánto le da. 600 entre 9,8. Ajá, 600 entre 9,8. 61.222. Correcto, 61,2. Ujú. Bien, eso es la masa de esa persona en la Tierra. Ahora voy a calcular la parte B. Yo quiero saber cuál es el peso de esa persona en la, ¿cómo se llama? En la Luna. Entonces, ya yo sé cuánto es la masa de esa persona en la Luna, en la Tierra, 61,2. Para calcular el peso, solamente voy a agarrar W igual a la masa de la persona multiplicado por la gravedad de la Luna. W es igual a la masa que ya la acabo de calcular, 61,2 kilogramos, multiplicado por la gravedad de la Luna. ¿Cuál es la gravedad de la Luna? La aceleración de la gravedad. 1,6 metros entre segundos al cuadrado. Y me comí la M. Hagan esa multiplicación, dígame cuánto le da el peso de la persona en la Luna. 61,2 kilogramos por 1,6 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto es el peso de esa persona en la Luna? Métase en la calculadora. 97.92. 97 puntos. 92, o sea, punto 9. 97,9 newtons. Bien, ¿dónde pesa más? ¿En la Luna o en la Tierra? ¿Dónde pesa más la persona? ¿En la Luna o en la Tierra? Mire las masas, en la Tierra es 600, en la Luna 97,9. ¿Dónde pesa más? En la Tierra. En la Tierra pesa más. ¿Por qué? Por la gravedad. La gravedad de la Tierra es 9,8 y la de la Luna es 1,6. Por eso que las personas en la Luna flotan. Porque el cuerpo está acostumbrado a ser alado con una gravedad de 9,8, casi 8 veces la gravedad de la Luna. Digo, de la Tierra. Entonces, cuando el ser humano llega a la Luna, es como una pluma, porque es 1,6 la gravedad. O sea que prácticamente no pesa nada. Bien. Ya copiaron los ejemplos. Voy a borrar. A copiar otro ejemplo para que lo hagan. El ejemplo número 3 dice lo siguiente. Aquí ya vamos a aplicar la tercera ley de Newton. Dice, un objeto de 10,0 kilogramos de masa se encuentra suspendido del techo 4 renglones. 6 renglones. 3 de un ascensor 3 y 1. por medio de un dinamómetro. Nombra Determinar la lectura
lectura amigos del dinamómetro, que te hayan ayudado en tiempos difíciles. sí. Nombra 3 Ah. amigos que te hayan ayudado en tiempos difíciles. El ascensor asciende con aceleración Bien. de 2 Se pregunta, vamos a metros inmediatamente. en 3 segundos al cuadrado. Quiero que todos B. la primera pregunta. Y es lo mismo, nada más que ahora desciende. En Y 3 líneas, esto, rápido. Pregunta es, el ascensor desciende dice así. Piensa cómo a la puedes misma ayudar velocidad. a- Vamos a calcular eso. ¿Cómo te explico claramente usted? Listo. Vea. Vea. Bien, aquí en el libro hay un dibujo que se llama el dibujo del dinamómetro. Vamos a hacerlo de esta manera. Muy bien. Perfecto. Vamos a ¿Qué me ponérselo dice, más o menos así. Anderson? Ajá. Tiene ¿Cómo puedes ver el ambiente? una línea aquí. Y tiene como un corcho. Voy a hacerlo con el circulito porque se vea más o menos. Un ejemplo. ¿Listo? Sí. ¿Qué respondí? Entonces, obviamente yo quiero saber lo que tiene. Entonces, él tiene una tensión que va hacia abajo por el peso. Poner la La flecha. pregunta. Esa misma. Una tensión que va para abajo por el peso. Acevedo. Respuesta. Hay otra tensión que va hacia arriba por la tensión que hace la cuerda. Y obviamente la aceleración va a depender hacia dónde va el elevador. Si va hacia arriba, la aceleración va a ir para arriba. Si va hacia abajo, la aceleración va para abajo. Respuesta. Bien. Entonces, esto es lo que tengo. Tengo la tensión sobre la cuerda, que es T, Cabeza, la respuesta. que es la que me va a decir que es lo que me pide el problema, que es determinar la lectura del dinamómetro. Y tengo el peso, que es W, que va hacia abajo. Daniel López. ¿Cómo vemos que andan bien? Bien. Entonces voy a calcular. Primero que todo, ya puedo calcular la fuerza neta. Bien. En la A, voy a hacer la parte A. A es igual, sería la fuerza neta igual a la masa por la aceleración. La fuerza neta es igual, ya tengo la masa, que son 10 kilogramos, multiplicado por la aceleración que me dio la parte A, que son 2 metros en 3 segundos al cuadrado. La fuerza neta, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es esa multiplicación? ¿Cuánto es esa multiplicación? 2 por 10, ¿cuánto es? 20. 20 newtons. Esa es la primera parte. Tengo otra fuerza que actúa. Bien, recuerde que tengo tensión y tengo W. Tengo que calcular el peso también porque es una fuerza que actúa sobre el dinamómetro. El peso, ¿cómo es? Masa por gravedad. Tengo la masa, que son 10 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que siempre la conozco, que es 9,8 metros en 3 segundos al cuadrado. W es igual. ¿Cuánto es 10 por 9,8? ¿Voluntario? ¿Voluntario? A ver, los cuatro que nombré. ¿Cuánto es 10 por 9,8? Tenemos lista de la redacción del informe. La calculadora, ¿cuánto le da eso? Están escribiendo los escritores. 98. Correcto, 98 newtons. Ahora, ¿qué ocurre? Hay que calcular la lectura del dinamómetro. Y la lectura del dinamómetro es la tensión T porque es la que está siendo alada. Por lo tanto, recuerde lo siguiente.
La fuerza neta es la sumatoria de todas las fuerzas que haya. En la fuerza neta, además de haber la masa por la aceleración, también está la tensión que se le va a restar el peso. Bien. Bien. Ya voy a un varón. Yo quiero tensión. Vamos a Tensión entonces va a ser igual a, sería la fuerza neta Bien. más el peso. Estudiamos en la vida. ¿Por qué? Pasé la W que está restando, la pasé sumando hacia el otro lado. Y ya con esto lo puedo calcular. Ya conozco la fuerza neta, son 20 newtons. Y también conozco el peso, Bien. que son 98 newtons. Felicidades. A ver, ¿Cuánto me da la tensión? Ya hablaron los dos varones. Faltan las dos niñas. Karen y yo. 118. 118 ¿Qué newtons. va a ocurrir si estudiamos en la vida? ¿Qué pasa en la otra? La otra es igualita, la parte B. La única diferencia es que ahora como él desciende, ahí es donde está el detalle. Como él desciende, la aceleración es negativa. Como la aceleración es negativa porque él desciende, ¿qué se va a volver negativo? ¿Dónde utilicé aceleración? ¿Dónde utilicé la multiplicación de la A? No te escucho. ¿Para calcular qué? Bien. Bien. ¿Qué calculé con la A? El audio aquí no se ve casi nada. O ustedes allá o ustedes- La fuerza neta, el peso. La fuerza neta y el peso. Ajá, no, pero en la fuerza, en el peso utilicé la gravedad, 9,8. Pero la aceleración es la que se vuelve negativa. Es decir, que la fuerza neta me va a dar ahora negativa. Me va a dar lo mismo, nada más que negativo, menos 20 newtons. ¿Por qué? Porque ahora él desciende. Ahí es donde usted tiene que leer el problema. Si él asciende, va positivo 100%. Pero si desciende, la aceleración también se vuelve negativa. Por lo tanto, sí, me va a dar la misma fuerza neta, 20, pero con símbolo negativo, porque la aceleración va hacia abajo. El peso va a seguir siendo igual, no va a cambiar lo que acabo de calcular, 98 newtons. Y la tensión va a usar la misma fórmula, fuerza neta más W, pero ahora la tensión va a ser, la fuerza neta es negativa, menos 20 newtons, más 98 newtons. Así que ahora, ¿cuánto me da la parte B cuando desciende el ascensor? ¿Cuánto me da ese dinamómetro o esa tensión? ¿Cuánto me da? Por ejemplo, ustedes ven que las personas... Menos 20 newtons más 98. ¿Cuánto da eso? Que no hay árboles, no hay... ¿Lo sumo o lo resto? Un árbol frondoso. Eso da 78 newtons. Correcto. 78 newtons es mi resultado. Y eso es la segunda ley de Newton. Por ahora hemos llegado hasta el peso en la segunda ley de Newton. Nos falta fuerza de rozamiento, que se divide en rozamiento estático y cinético. Bien. Y ya después el plano inclinado va a entrar para el tercer trimestre. Bien. Vamos a quedar hasta aquí. Recuerde que tiene que copiar de aquí en adelante todo lo que yo copio porque ya usted terminó el libro. Así que vamos a quedar aquí. Bien. Nos vemos ahora en química y después en la última hora para hacer el ejercicio de biología. Bien.